Ya está de vuelta con el doctor en Ciencias Jurídicas, Ramón Alegre. Lo conversábamos atrás del... Siempre es fácil definir un abogado. Buenas tardes, buenas noches. Perdón, Juan Ramón, ¿cómo estás? Muy bien, Julián, bien. Satisfecho por poder compartir este espacio contigo, que tenés toda la dinámica de la juventud, del emprendedor, de aquel que plantea las cosas de frente, así que me gusta mucho. Muchas gracias, sobre todo por los halagos. ¿Qué es el Código Procesal Penal y qué tiene de bueno que se haya modificado hoy a la tarde? No se modificó, pero que va en camino, digamos. Media sanción de senadores, Sí. Esa es la definición técnica, por Sí. decirlo así. Bueno, el Código Procesal Penal es justamente la herramienta que utiliza el Estado para poder aplicar la ley penal. O sea, sabemos que la ley penal dice de pronto en su artículo 79, el que matare a otro será penado con una pena de 8 a 25 años. Pero eso llevado al caso concreto requiere del juicio previo que establece la Constitución Nacional en su artículo 18. Nadie puede ser penado sin juicio previo basado en ley anterior al hecho del proceso. Fíjate entonces que el Código Procesal Penal es la herramienta que tiene el Estado para aplicar la pena al ciudadano que no se, diríamos, involucra en el orden, Ajá. que con su conducta quiebra ese orden y provoca en la sociedad, ¿no es cierto?, un ataque al bien jurídico de los ciudadanos. Entonces, el proceso penal es la herramienta legitimante del Estado para imponer la pena. ¿Hace cuánto tiempo no se modifica nuestro Código Procesal, que es el que establece este proceso, digamos, los pasos? Exactamente, de 1971 es el vigente en este momento. O sea, tenemos 40 y pico de años ya luchando por la reforma. ¿Y en el mundo se cambian, se modifican? ¿Cambió mucho la dinámica de la justicia, digamos? En realidad prácticamente es un movimiento de Iberoamérica el cambio hacia un sistema acusatorio. ¿Por qué viene esto? El sistema acusatorio implica el reconocimiento de los roles del juzgador y del acusador. Antes, diríamos, cuando el sistema era inquisitivo, el investigador era el mismo que juzgaba. O sea que el juez... Eso es lo que pasa actualmente. No diríamos totalmente, pero sí en una etapa que es la etapa de la instrucción. Ah. De igual forma, el juez de instrucción tiene que ser juez investigador y juez de garantía, lo cual resulta incompatible. Entonces lo que propone la reforma es que la investigación se traslade a su, diríamos, titular nato, que es el Ministerio Público. Además, eso es racionalmente comprobable porque aquel que investiga, en su hipótesis de investigación, tiene, por decirlo así, alguna dirección acusatoria. No puede ser a su vez juzgador. Entonces, el Código Procesal Penal hoy, la primera etapa de investigación está a cargo del juez de instrucción compartido con el fiscal. De darse la modificación, ¿pasarían a tomar este rol los fiscales? Los fiscales, exactamente. Absolutamente el Ministerio Público sería el titular del ejercicio de la acción penal en su fase investigativa. ¿Qué quiere decir esto, Julián? Y esto es muy importante que se sepa. La investigación implica diríamos, la detección de las pruebas que permitan la reconstrucción racional del hecho pasado. Es decir, hay un hecho, por ejemplo, un homicidio, y nosotros debemos recolectar los elementos probatorios que nos permitan en el futuro reconstruir ese hecho pasado. Pues bien, hoy por hoy esa reconstrucción del hecho no está definida concretamente a cargo de quién está. Está la policía, está el juez, está el fiscal. Sin embargo, este nuevo sistema que proponemos va a estar en manos exclusivamente del fiscal desde su inicio. Con lo que quiere decir esto que el fiscal en su papel de acusador va a saber cuáles son las pruebas que va a requerir guardar para el momento del juicio. Pero hay otra cosa que es importante. El fiscal, al tener en sus manos la investigación, va a dictar la política criminal que, de acuerdo a lo que la realidad le exige, sean los delitos perseguidos. Vamos a suponer el delito de arrebato. Sí, que hoy es un delito muy común. Claro. Entonces, cuando tenemos el delito de arrebato, de pronto, inclusive la policía lo toma en flagrancia al sujeto. Sí, en pleno hecho, en digamos. Pleno Me roba hecho. el reloj, corre una cuadra y lo agarran. Y lo agarran, exactamente. Entonces, hoy, vigente el Código Mixto, eso se produce. Va el autor a la comisaría,
deja su nombre, su dirección y prácticamente sale en libertad porque es así como lo dispone la ley procesal. ¿Qué va a pasar a partir de la vigencia de este nuevo sistema procesal? La flagrancia tiene un tratamiento diferente, porque en la flagrancia ya nada se puede investigar. Encontrarlo con la mano en la masa. O sea, ¿qué más se puede investigar si lo tenés ahí? Eso es lo que más se queja la gente, porque claro, lo interesante de la discusión del Código Procesal Penal es que tiene que ver con esta discusión de la inseguridad y el rol que juega la policía muchas veces y la justicia, que muchas veces la policía dice, nosotros vamos, los detenemos, corremos el riesgo de entrar a lugares donde corremos riesgo de nuestra vida, claro, y después los jueces terminan liberándolos. Bueno, ese es el tema que se pretende agotar con la flagrancia. ¿Por qué? Porque entonces va a suceder que ese momento va a ser captado como si fuera una foto instantánea, donde todos los elementos probatorios se van a volcar en un acta. A partir de ahí, el Ministerio Público, como no tiene necesidad de investigar porque ya está, diríamos, acreditada la existencia del hecho y la responsabilidad de ese autor, va a formular el requerimiento de elevación a juicio o la acusación formal. Y en 15 días va a estar el juicio para ese sujeto respecto de ese hecho. Y ahí se evita una cuestión que es muy importante, la reincidencia, diríamos, de las personas en el mismo hecho. ¿Qué sucede hoy? Ocurre un hecho como este, por ejemplo, va a la policía, le toman los datos y se lo libera. A la semana, con toda seguridad, vuelve a cometer. A los 15 días lo mismo. O sea, hay una reiteración de esas conductas que no tienen por parte del Estado la respuesta que la sociedad le exige. Entonces, ¿qué va a pasar con este proyecto que pretendemos sea sancionado? Se le va a juzgar, es decir, va a tener una sentencia firme. En la primera puede tener, diríamos, una ejecución en suspenso, pero en la segunda ya no. La segunda va a tener que cumplir. Entonces, eso va a provocar una suerte de prevención general respecto de los otros que pretenden ejecutar esas conductas y la sociedad va a tener la respuesta que exige hoy. Por supuesto, porque se hace más pragmático el proceso, digamos, es mucho más interesante. Mucho más lógico, Julián, imagínate. Sin modificar las penas, porque muchas veces se habla de endurecer las penas, como si el delincuente a la hora de delinquir fuera por un supermercado y eligiera delinquir sobre penas que son más livianas, digamos, y generalmente no se elige así el delito. Totalmente. Entonces, ¿qué va a pasar? Y ahí justamente veníamos con la conexión de la sensación de inseguridad. Porque ¿cuál es en definitiva la sensación de inseguridad del ciudadano? El ciudadano lo que quiere es que las... ¿Es una sensación? Diríamos, es una composición rara, porque es una sensación en cuanto uno está pendiente de cómo reacciona el Estado frente al ataque de un bien jurídico protegido a un ciudadano. Yo siempre digo, nosotros tenemos que medir los niveles. Si nosotros decimos que tenemos seguridad, es porque confiamos plenamente en el Estado de Derecho. Si tenemos sensación de inseguridad, quiere decir que hay una pequeña desconfianza respecto de la vigencia del Estado de Derecho. Y si negamos la vigencia del Estado de Derecho, tenemos el caos. Entonces, la sensación de inseguridad en el ciudadano común es la sensación de que los órganos predispuestos en el Estado no están actuando eficazmente. Y fíjate que esta es una muestra clara. Porque en el proceso penal, las estadísticas dicen que el 1,7% de los casos llegan a juicio, el resto queda por el camino, por prescripción o por lo que fuere. Entonces, de 100 casos, solamente el 1,7% llegan a sentencia. El ciudadano común, que ve estos datos, y lógico, dice, acá no funciona. Acá no funciona la justicia, es claro que no funciona la justicia. Entonces, ¿qué es lo que pretende esta reforma? Acortar los pasos. Esto que era flagrancia, volvernos, ¿cierto?, a la fuente y decir, esto ocurrió, está probado, pues hagamos el juicio. Sin embargo, ahora con el sistema, lo que ocurre es una repetición de los distintos momentos del proceso. Empezamos con una etapa de prevención policial. Es decir, ahí la policía hace las gestiones de recolectar pruebas, de aprender al presunto autor. De ahí, 15 días después, o 30, depende de la circunstancia, va al juzgado de instrucción. En el juzgado de instrucción se repiten todas esas pruebas, que lógicamente tardan 6 meses, 1 año, 2. Pero terminada la instrucción, vas a la tercera etapa, que es la plenaria, o el juicio.
O sea que ahí tenemos una duración aproximadamente de 1 año y medio, 2. Si todo anda rápido. Si todo anda Si todo rápido. anda rápido. Entonces, ¿qué pasa? Este ciudadano que sufrió en carne propia o que vio que a su vecino le arrebataban, tiene que esperar 2 años para saber que este es condenado. Y que ya saben dónde vive, quién es la persona, etcétera, etcétera. Todo. Te hago brevemente otra, porque nos quedamos casi sin tiempo ya, pero ¿hay herramientas para que cualquier persona que cometa un delito pueda ser defendida, digamos? O sea, sí o sí en el proceso judicial hay herramientas para defender a una persona que comete delitos que suelen ser muy graves. Bueno, en realidad lo que tenemos que distinguir es que el proceso penal significa la confrontación de 2 grandes intereses. Los intereses de la comunidad, que es la protección de los bienes jurídicos establecidos en el Código Penal, y los derechos constitucionales de los ciudadanos comunes, que cuando pasa a ser perseguido penalmente, se acciona todo un mecanismo de protección contra la represión ilegal del Estado. Nosotros tenemos prueba de que cuando el Estado persigue ilegalmente, se produce verdaderamente un quiebre de todo el equilibrio social. Entonces, una persona tiene derecho a ser defendido y la sociedad tiene derecho a que defiendan sus intereses. Por eso tenemos el Ministerio Público, que de acuerdo al artículo 120 de la Constitución va a defender los intereses de la sociedad. En esa confrontación de intereses, lo social con lo individual, aparece lo que se llama el juicio por el juez imparcial. Esto es lo que hoy por hoy pretendemos establecer con la reforma. ¿Por qué tiene tanta resistencia? Tuvo tanta resistencia, se presentaron un proyecto por el INESIP, un proyecto por el diputado Rubín, un proyecto superador en el que estuvo integrada la gente de la universidad. Después de muchas discusiones, finalmente hoy se dio una media sanción, todavía tiene que llegar a la Cámara de Diputados y ser aprobada. Me parece que ahí hay una traba importante. En realidad yo tengo esperanzas de que esto continúe y se apruebe, diríamos, dentro de un plazo prudente, que son los plazos legislativos, ¿no es cierto? Sí. Además, no es una cuestión que se aplica mañana, esto tiene, lógicamente, una secuencia de transformación que justamente se requiere un proceso, diríamos, de transición entre este sistema entre un código y y el nuevo. otro, porque como le Bueno, decimos al próximo ladrón, a partir de ahora entras con el nuevo plan. Claro, exactamente. Y justamente no sé si hubo resistencia, lo que sí hubo una maduración que llegó a su punto justo, creo yo. ¿No es cierto? Porque hoy la sociedad reclama con vehemencia la herramienta que le permita vivir en paz, vivir tranquilo. Sí. Es decir, hace 10 años uno podía salir de su casa y estar confiado que no le tocaban nada o era muy excepcional. Hoy no, hoy tenemos rejas, cámaras, vigilantes. Es decir, salimos con esa sensación de que puede ocurrirnos. En cualquier momento. Entonces, para eso necesitamos restablecer la paz social. ¿Y cómo se restablece la paz social? Con la aplicación de la ley. Entonces, el que comete un ilícito, ese debe ser sancionado, porque de esa manera se restablece la paz social, la tranquilidad en el ciudadano, que es fundamental. Por supuesto, te agradezco muchísimo, Juan Ramón, que hayas Al estado, que contrario. nos hayas aclarado, sobre todo los que no somos tan conocedores de lo que es el derecho. Tuve algún paso por la facultad, pero no llegamos a terminar. Muy interesante. Y la última, brevemente, ¿esto da pie al juicio por jurado? En realidad, el juicio por jurado es una instancia posterior a esto. Es decir, acá lo que se lucha con vehemencia es la separación de la investigación al juzgamiento. Muy bien. El juzgamiento puede ser por jueces técnicos, jueces dictos entre técnico y jurado, y el jurado plenamente lego. Esa es una instancia posterior, por supuesto que está establecida en nuestra Constitución Nacional, el artículo 24 de 1853. Sí, pero no se pone en práctica en ningún lugar de la Argentina. No, como ¿Sí? no, tenemos Córdoba, tenemos Neuquén, ahora la provincia de Hace Buenos poco Aires, tiempo. el Chaco, que está trabajando fuertemente para eso. Es decir, es todo el cambio de mentalidad, de Hay mucha cultura y de resistencia en la sistema. justicia a la hora de cambiar, ¿eh? Y sí, supongo que sí, pero hay que empezar a debatir, y me gusta mucho que ustedes instalen el tema en los medios para poder expresarnos, para que el ciudadano común venga también y diga a ver qué espera con este cambio. Por supuesto, nosotros nos retiramos ya rápidamente en el próximo bloque. Paula Rodríguez Torreani con la columna de adicciones, y ya está la gente de la Cámpora también acompañándonos. Juan Ramón, muchas gracias por estar.
Nosotros nos despedimos, volvemos enseguida, no se vaya.